Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 22 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 29, versículos 10 al 37. El título del devocional de hoy es la consagración de los sacerdotes y la gracia de Dios. Lo que vamos a ver en el pasaje de hoy es que a pesar de todas las cosas que Dios exige, que los sacerdotes deben de ofrecerle a Dios como sacrificios y holocaustos, para ser consagrados a Él, no se compara a todas las bendiciones que Dios le da a sus sacerdotes. Muchos creen que tenemos que ofrecerle tanto a Dios, tenemos que sacrificarle tantas cosas, pero las cosas que nos ganamos al entregarle estas cosas a Dios son mucho más grandes, y por eso la gracia inmerecida de Dios. Nunca podremos darle más a Dios de todas las cosas que Él nos da a nosotros. Es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Dice la palabra empezando en el versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces la primera ofrenda o sacrificio que vemos es la ofrenda por el pecado, que se usaba para purificar el altar sobre el cual se ofrecían todos los holocaustos, las ofrendas y los sacrificios. Seguimos aquí en el versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Sigue la palabra en el versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Entonces vemos la ofrenda quemada, la ofrenda del pecado y la ofrenda de consagración. Podemos decir que esta ofrenda es para ordenar a los sacerdotes, para apartarlos y consagrarlos para el servicio de Dios. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldra del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz,
porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Vemos aquí entonces muchas exigencias, muchas leyes estrictas sobre qué se debe ofrecer a Dios. Y la verdad es que muchos dirán, ay, pero cuántos detalles y qué fastidioso es hacer todo esto. Pero nos acordamos de que lo recibido de parte de Dios al entregarle estas cosas es mucho más grande. Claro, sí, no es fácil consagrar el altar, no es fácil dar sacrificios, ofrendas por el pecado de uno, por el pecado del pueblo, dar ofrendas mecidas, hacer las cosas al pie de la letra. Es un trabajo arduo, no es fácil, pero en comparación a todas las bendiciones que Dios nos da, porque en fin vemos aquí que los sacerdotes entonces reciben algunas porciones de estas ofrendas para que ellos puedan comer, para que ellos lo puedan consumir. Y estas cosas son las cosas que permiten que los sacerdotes y el pueblo de Dios puedan tener comunión con Dios. Acuérdense que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús dice el pan es mi carne y el vino es mi sangre, y luego le da a sus discípulos para que coman. Y es un tiempo de comunión íntima con Cristo y en fin con Dios. Podemos tener comunión constante, perpetua, sin interrupciones con Dios. Y qué bendición más grande, hermanos, el poder tener a Dios como nuestro Padre Celestial. Decir, tengo paz con Dios, soy su hijo, soy su hija. Conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Y Él se complace en mí, no por lo que yo he hecho, sino por la obra terminada de Jesucristo. Qué bendición, hermanos, que podemos tener una conciencia limpia y saber que estamos bien con Dios. Y estas porciones que se entregan a los sacerdotes no son solamente para los sacerdotes. Bueno, en el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo Testamento, como vimos en el pasaje de ayer, que todos somos sacerdotes y siervos de Dios, Dios nos permite tener comunión constante con Él. Cuando comemos de su palabra, cuando participamos en Cristo Jesús y nos acordamos de su sacrificio por nosotros. Jesucristo cumple todas estas profecías, estas ofrendas, estos sacrificios y holocaustos, y nos da entrada al Padre Celestial y nos permite tener comunión con Dios. Sí, pastor, tenemos que entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Debemos de consagrarnos a Él. Pero hermanos, qué bendición todo lo que recibimos cuando le damos estas cosas a Dios. Y en comparación a lo que nosotros recibimos, lo que damos, la verdad, es muy poco. Algunos dirán, pastor, pero el precio es muy grande. El precio que debemos de pagar para servirle a Dios,
para estar bien con Dios es muy grande. Pero hermanos, el precio que debemos de pagar al no servirle, al rechazar a Cristo, a vivir a nuestra manera y hacer nuestra voluntad, el precio es mucho más grande. Así que para empezar el día de hoy vamos a orar y decirle a Dios: Dios, gracias por tu gracia inmerecida, que siempre nos das más de lo que nosotros merecemos y nos das más de lo que nosotros te entregamos a ti. Gracias que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, comunión ininterrumpida contigo, una comunión constante y perfecta, que podemos tener esta relación de amor contigo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga.